Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé qué hora escucha usted este devocional, este alimento, esta sustancia que nos da la palabra, que nos despierta, que nos da esperanza, que nos da fe, que es lo que necesitamos como el pueblo de Dios, porque dice la palabra que más el justo por la fe vivirá. Hoy vamos a hacer una pequeña reflexión sobre el tiempo que vivimos. Estamos viviendo, vamos a tener unas elecciones el día domingo que van a marcar un antes, un después. Pero estamos orando, ayunando, clamando para que sea el Señor interviniendo, que es el único que puede salvar a nuestro país. Confiamos en su misericordia y esperamos pacientemente, como dice la palabra. El libro de Esther es un libro pequeño de la Biblia. Es un libro que no se habla de milagros, que no se habla de las cosas de Dios, pero se pone a personas que han sido muy usadas por el Señor. Vamos a hablar de los personajes que intervienen en el libro de Esther. Primeramente, el rey de ese tiempo, llamado el rey Asuero. También lo conocen como el rey Artajerjes, creo que es, no me recuerdo bien. En el tiempo del rey Asuero estaban el pueblo de Israel, había sido llevado cautivo mucha gente a diferentes naciones por haber desobedecido la palabra, haber desobedecido lo que el Señor habló a través de sus siervos, los profetas. Fueron muchos años que Dios habló a través de los profetas de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, de Oseas. Y el pueblo no quiso escuchar. No el pueblo, sino los ministros. Las personas que tenían autoridad no quisieron. Al no escuchar el ministro, el pueblo tampoco. Y todos, creo que había remanentes. Como siempre, el Señor se reserva un remanente fiel. Ese grupo de remanente también, unos fueron a otras tierras a sufrir y otros a estar bajo la protección de la mano del Señor. Y bueno, hablamos acá de Mardoqueo. Primero, en ese tiempo gobernaba el rey Asuero, ¿no? Dice que gobernaba gran parte de Babilonia, muchas, 17 creo, 27 provincias. Tenía todo su reino. Era un lugar bastante grande. Allí habían sido llevados cautivos muchos judíos, entre los cuales estaba Mardoqueo. Esther. Mardoqueo era un judío adulto, un hombre muy creyente, muy firme en sus convicciones, con muchas raíces, creyendo la palabra, creyendo los mandamientos. Y su sobrina, que él había criado, porque sus padres murieron desde niña, y él adoptó como hija, llamada Adasha. Pero cuando llegaron a Susa, fue su nombre cambiado por Esther. Esther era una niña hermosa, dice la palabra, pero muy sufrida, muy tratada por la vida. Había sido huérfano, niña. Pero fue criada por su tío, bien instruida en la palabra. Conocía al Dios de Israel y sabía los mandamientos, pero a lo mejor ella era una niña triste, con un futuro incierto, en otro país, en otro lugar, con otras costumbres. Pero cuando suceden esas cosas en nuestra vida, que parece que ha terminado todo, que ya no hay esperanza, es cuando somos como la ave fénix, de las cenizas volvemos a nacer. Y comienzan tiempos buenos, tiempos nuevos, con cosas nuevas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que creer? De que cuando algo se termina, no se terminó la vida, se terminó ese tiempo, pero vendrán nuevos tiempos. Y así le pasó a Esther. Y dice la palabra que este rey, haciendo derroche de todo lo que Dios le había dado, el tiempo que era un tiempo de opulencia, que era un tiempo donde había en abundancia el oro, la plata, las piedras preciosas. Sus palacios eran llenos de eso. Aún dice que sus copas, donde él bebía vino, era de oro. Y él hizo una fiesta por 180 días para el pueblo.
Y después dijo, no es suficiente 180, quiero hacer 7 días más. Y en esos 7 días más, él estaba muy contento de estar embriagado, lleno de orgullo, mostrando sus riquezas a sus demás reyes, a sus invitados. Mandó a llamar a su esposa, a la reina Basti, una mujer hermosa, una mujer muy envidiada, se podría decir. Pero allí comienza el plan de Dios. Basti no quiso ir y no fue, porque él quería mostrarla. Él quería hacer una demostración de su belleza, de su poder, y ella no fue. Ese fue el principio para que el rey, aconsejado, mire, no fue él que tomó la decisión. Fueron sus asesores que le dijeron, ¿cómo se va a permitir esto? De aquí para adelante todas las mujeres no van a obedecer a sus esposos. Y él dijo, ¿y qué hago? Primero se llenó de ira, de vergüenza. Le dijo, ¿qué hago? Y sus consejeros, mire que buscó sabios de su reino y personas que conocían los tiempos. Y dice que los llamó y les preguntó qué debía de hacer. Le dijo que él tenía que buscar otra reina. Ahí estaba el Señor caminando con sus planes. Eso lo hizo, y entre esas chicas fue escogida Esther. Esther era el instrumento que Dios tenía preparado, primero para cambiar su vida. Dio un salto de ser la niña pobre, de ser la niña marginada, de ser la niña rechazada, a ser la reina. Dice que cuando ella fue escogida, ellas eran preparadas. Ellas no iban a ser reinas por sí. Primero eran preparadas por los eunucos, gente que servía en el palacio del rey, que era eunuco, un hombre castrado, para que pueda estar en el palacio con las mujeres y no pase nada. Ellos las vistieron, cambiaron su manera de vestir, la pusieron muchos ungüentos, cosas que ella no estaba acostumbrada, pero que eso estaba diseñado para ese tiempo, para ella. Ya, ella lo aceptó en obediencia a su tío Mardoqueo, que era el que la guiaba, era el que le decía, esto haz, esto no haz. Y una de las cosas que le dijo, no declares tu nacionalidad, no digas de a dónde eres. Y ella dice la palabra que ella obedeció. ¿Ya? Entonces, dice pues que ella llegó al palacio, fue la reina, porque en ese tiempo los reyes vivían en un lugar, sus esposas en otro, sus concubinas en otro. Entonces, su vida comenzó a cambiar, pero Mardoqueo, no. Él seguía afuera, pero porque él le era el propósito de Dios. Él seguía animando a su pueblo, dándole ánimo, dándole fuerzas, creyendo que Dios hará algo. Y sabe que estaba cerca de Esther y pasó. Dice que un día él se enteró que lo iban a matar al rey, 2 eunucos. Y él se lo hizo saber a Esther, y Esther se lo hizo saber al rey y su esposo. Y eso fue escrito en los libros de las memorias, y esos malos eunucos fueron exterminados. Esas a veces pequeñas cosas que nosotros hacemos, como que Dios no las ve, pero sabe que sí, Dios sí las ve. Dios le gusta la legalidad, Dios le gusta la integridad, y eso quedó guardado hasta cierto tiempo. Y dice la palabra que también apareció el mal. Amán, un hombre usado por el enemigo, descendiente de los amalecitas, una tribu maldecida, enemiga declarada contra el pueblo de Israel.
ese espíritu siguió a través de generaciones y estaba en Amán. ¿Y cuál era el propósito de Amán? Llegar a ser tal vez como el rey. Él era como un ministro. Y a punta de adulaciones logró conquistar al rey, que había un pueblo que no le obedecía, que era diferente, que tenía otros propósitos y que le diera autoridad para él acabar con ese pueblo. Y sabe que el rey se dejó convencer. Así parecen en nuestras vidas que las cosas malas van a triunfar, pero no es así. El Señor tiene sus planes. Y dice la palabra que Amán se enalteció, y el problema más grande de Amán era que Mardoqueo no se humillaba delante de él, porque Mardoqueo sabía quién era y sabía quién era Amán. Y eso a él le enojaba, le molestaba, él odiaba a los judíos. Y logró enviar los decretos. Él aparentemente logró sus planes a exterminar al pueblo judío, pero él se olvidaba que hay un Dios eterno que está sobre todas las cosas y que conoce todo y que sabe cómo hacer las cosas. Y Mardoqueo hizo saber a Esther. Esther dudó, pero después de las palabras de Mardoqueo, Esther se decidió a luchar por su pueblo y hizo lo que no debía de hacer, porque hay cosas, momentos en la vida que uno debe de hacer cosas que no debe, pero que puede hacerlas para bien. Llamó al rey, se presentó ante el palacio del rey, eso era una ley que no debía hacer. Halló gracia, porque ese era el plan de Dios. Invitó a Amán a un banquete. Qué bien que se sentía Amán. Escúchale, gané, tengo todas las cosas a mi favor. Lo invitó al segundo día y él dijo, bueno, esta es mi oportunidad. No solo voy a acabar con los judíos, con el primero que voy a acabar es con Mardoqueo. Y fue, pero el segundo día ya las cosas no le salieron. El segundo banquete, ya Esther expuso al rey y lo desenmascaró. Y justamente antes de que esto suceda, el rey no dormía, vio los libros, se acordó que Mardoqueo le salvó la vida y eso fue el plan para que preguntarle. Y Amán contribuyó. Esther lo confrontó, lo denunció y todo en un día, asimismo a él, lo que había planificado mucho tiempo, en un día se cayó. ¿Qué terminó? Él hizo una horca para Mardoqueo y terminó él siendo ahorcado. ¿Qué nos enseña este libro? De que el pueblo de Dios siempre está en peligro. Siempre tenemos que estar alerta. No podemos confiarnos. Y ahora en nuestro país está pasando lo mismo. Dios necesita intercesores, gente que le crea, gente que obedezca y Él peleará por nosotros. Así como Amán fue ahorcado, asimismo el Amán de este tiempo que quiere el daño para el Ecuador será ahorcado. Así que hermanos, gracias por escucharme. Gracias y lea el libro de Esther, léalo para que lo entienda mejor. Se lo he resumido. Es un libro muy hermoso que tiene mucha enseñanza, como la palabra de Dios, que es rica. Espero y creo que el Señor Dios Todopoderoso pelea por nosotros. Él va a darnos la victoria. Él va a hacer su voluntad. Le doy gracias por haberme escuchado y espero que esto le sirva no solo para ahora, sino siempre, porque nosotros tenemos batallas en nosotros, con nuestra familia. Ahora es una batalla por nuestra nación. Que el Señor lo bendiga y lo guarde.